Buenos días, en este video vamos a ver los conceptos de función lineal y función afín. ¿Qué es una función lineal? Si al graficar una función da como resultado una línea recta y además la recta pasa por el origen de coordenadas, entonces es una función lineal y se representa de la siguiente forma: y igual a m por x, o se puede representar escribiéndola con la representación de función: f de x es igual a mx. Si hay alguna función que tenga una escritura similar a la que está acá, decimos que es una función lineal y siempre debe pasar por el eje de coordenadas. Tenemos que y es nuestra variable dependiente. Dependiente porque depende de los valores que asignemos a x. X viene siendo nuestra variable independiente y tenemos la pendiente, que es el valor m. Esa es nuestra pendiente. Para las aplicaciones en física se le suele llamar la constante de proporcionalidad. Entonces m viene siendo la pendiente o la constante de proporcionalidad. Ahora en la representación de función tenemos que esta es nuestra variable dependiente, f de x, que es la misma y, x nuestra variable independiente y la pendiente, que es m. Ahora, si yo tengo un plano cartesiano, esta recta vertical viene siendo nuestro eje x o el eje de las ordenadas, y el eje horizontal es nuestro eje x, que viene siendo el eje de las abscisas, eje x o eje de las abscisas. Y la línea recta que observan de color rojo es la representación de una función lineal y que pasa por el origen. Nuestro origen, ahí donde estoy señalando, donde se intersectan los dos ejes. Ese viene siendo nuestro origen. Si yo tomo un punto sobre la línea recta, el que están viendo ahí, ese punto está definido por dos coordenadas. Una coordenada en el eje x y otra coordenada en el eje y, que voy a llamar f de x. Y el punto se llamaría x, fx. Siempre primero el valor de x y luego el valor de y. ¿Qué es una función afín? Es una función que tiene características similares a una función lineal. La diferencia radica que una función afín no pasa por el origen de coordenadas. Su expresión matemática es y igual a mx más b. Entonces, como se observa, la diferencia de la función lineal con la función afín es que no pasa por el origen de coordenadas y se ve reflejado en la ecuación que observan ahí, porque se agrega un valor adicional, que en este caso es el valor de b. Entonces tenemos que y es igual a la variable dependiente, x, nuestra variable independiente, tenemos m, que es la pendiente, y tenemos b, que es el valor que se intersecta con el eje y, es la intersección con el eje y. Entonces tenemos el plano cartesiano, eje vertical, eje y, el eje horizontal, que es nuestro eje x, la intersección, recordemos que es el origen, y esa recta que ven ahí es una representación gráfica de la función y igual mx más b. El punto que están observando ahí es la intersección de la recta con el eje y. Ese valor es nuestro valor b. Y el punto se representa por medio de dos coordenadas, una en x y otra en y, 0 en x y b en y. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestra función y igual a 2x. Esa función es una función lineal, que es muy similar, y igual a mx. Entonces, como es similar, esta es una función lineal y nuestra pendiente o constante de proporcionalidad es 2. Y así se representa la función y igual a 2x. Ahora tenemos esta, y igual a 2x más 2, es una función afín, similar a una función lineal, pero con un valor adicional que es más 2. Como es más 2 este número, eso indica que la línea recta que tengo acá se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. 2 unidades. Como observan, si yo miro el origen, cuento 1 y cuento 2, está desplazado 2 unidades hacia arriba.
Ahora, y igual a 2x menos 3. Entonces, es la función lineal. Este menos 3 me indica que debemos desplazarla 3 unidades, pero hacia abajo. Sobre el eje Y la desplazamos, entonces 3 unidades. Tenemos y igual a 2x más 5. Entonces, la función lineal y igual a 2x la debemos desplazar 5 unidades hacia arriba, como me indica el valor más 5. Entonces, una función lineal es una función que es línea recta y pasa por el origen de coordenadas. Y una función afín también es una línea recta, pero no pasa por el origen de coordenadas. Veamos otros ejemplos. Ejemplo 2. Determine en cada caso cuál es la constante de proporcionalidad de la función lineal. En este caso, como ustedes observan, todas son función lineal. Entonces, nuestra constante de proporcionalidad o pendiente es, para el ejercicio A, j de x igual a 7x. Nuestra pendiente o constante de proporcionalidad es m igual a 7. Para el punto B, k de x es igual a 1/2 de x es igual. Entonces nuestra pendiente es 1/2. Para el ejercicio C, nuestra pendiente es menos 3. Y para el ejercicio 4, g de x igual a menos 5x es igual a, la pendiente es igual a menos 5. Veamos otro ejemplo. Identifica si las siguientes funciones son lineales, afines o ninguna de las dos. Recordemos, función lineal, si es de la forma y igual a mx, o f de x igual a mx. Es decir, este valor que tengo acá, que estoy señalando, puede variar, puede ser g de x, f de x, cualquier letra. Lo que sí debe ser muy similar es esto. Y la afín debe tener la siguiente forma, igual mx más b. Entonces vamos a mirar el primero. El punto A. Como observan, el x está elevado al cuadrado. Entonces, como está elevado al cuadrado y mirando cómo son la función lineal y la función afín, podemos concluir que esta no es ninguna de las dos, ni función lineal ni afín. Es ninguna. 2x más 4, h de x igual a 2x más 4. Si ustedes observan, es muy similar a esta. O sea que esta función podemos decir que es una función afín. 15 la x no se parece a ninguna, entonces colocamos ninguna. 4 tercios por x se parece mucho a esta. Entonces esta es una función lineal. Ahora, L de x y f de x igual a menos 4x más 4 quedará como tareita. Veamos otro ejemplo. Identifica la pendiente y el punto de corte con el eje de las ordenadas de cada función. Recordemos que si tenemos una función y igual a mx más b, nuestra pendiente es el valor de m y el punto de corte con el eje de las ordenadas, o sea el eje y, es el valor de b. Entonces identifiquemos. F de x igual a menos 2x más 7. Nuestra pendiente sería menos 2 y nuestro valor de b sería 7. En el ejercicio B, g de x igual a menos 3 por x más 5. Acá lo que debemos hacer primero es distribuir, realizar esta operación, aplicar distributiva. Entonces sería menos 3x
menos por más menos, 3 por 5, 15. Y aquí ya puedo identificar, nuestra pendiente M es igual a menos 3 y el valor de B es igual a menos 15. Para el ejercicio C, tenemos que nuestra pendiente, ojo, acá observen que aquí está, no está en el orden que está la función, entonces para que no se confundan lo pueden organizar, que haría menos 7x más 4. Entonces nuestra pendiente sería menos 7 y el valor de intersección de corte con el eje Y sería 4. Y el último punto les quedaría de tarea. Aquí para que ustedes observen menos x, como recuerden que todo número multiplicado por 1 da el mismo número, entonces aquí ustedes pueden agregar un 1 para poder hallar la pendiente. Y esto sería todo. Muchas gracias.